DEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Hola, bienvenidos a Nuestra Lengua, un programa educativo y cultural para fortalecer el idioma español. Este es un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán que se transmite gracias a la producción de Canal 10. Saludamos a todos los televidentes y agradecemos su sintonía. El programa tiene como objetivo contribuir con el uso adecuado de la lengua y fomentar el gusto por la lectura. Por tanto, los invitamos a no perderse ninguno de los segmentos. En Taller de la Palabra nos acompaña una de las visitantes españolas, Raquel López Cascales, narradora oral y especialista en actividades socioculturales. Hoy nos compartirá la experiencia de impartir talleres para formar oradores o narradores orales, y hay que aprovechar esta información valiosa para que podamos promoverlas con los más pequeños de la casa o con los estudiantes de los centros educativos. Veamos a continuación qué pasa en Taller de la Palabra. Hola, bienvenidos al segmento Taller de la Palabra. Saludamos a todos los televidentes que siempre están pendientes de las temáticas que planificamos y, como siempre, el objetivo es apoyar los procesos de lectura, escritura, animación, también a la lectura en los niños y jóvenes de nuestro país. Me acompaña, como lo había anunciado en el programa anterior, Raquel López Cascales, nuevamente, bienvenida. Muchas gracias. La temática que vamos a tratar hoy es el arte de enseñar a contar cuentos. Decíamos en el programa anterior que Raquel López Cascales pues tiene la especialidad, además de ser narradora oral, pues formar a otros narradores. ¿Y cuál es esa formación de un narrador oral actualmente, Raquel? Bueno, los narradores actualmente llegamos a la profesión de muy distintas formas, porque en mi país, en España, no hay una enseñanza reglada. Entonces te puedo contar que hay narradores que vienen del magisterio, otros que vienen del teatro, otros que vienen de la filología, de literatura española, otros que vienen de sumar muchas otras disciplinas, otros que no, que sencillamente les gusta contar y un buen día pues se subieron en el escenario. O como es mi caso, también es el de otros narradores, que en casa les han contado historias y cuando han empezado a contarlas, pues ese deseo de contar se suma al de ya muchos años de ser oyente. Es interesante lo que nos cuenta Raquel, porque de igual forma pasa en nuestro país. Quienes son contadores de cuentos viene de la formación de la docencia, de teatro, ¿verdad? Los que hacen teatro, también alguna disciplina, una formación diferente, pero que le guste contar cuentos. Significa que estamos en la misma línea. Y esa es la formación actualmente entonces de los narradores orales. Sí, se hacen luego por ciudades, por comunidades, se pueden organizar diferentes cursos o talleres con más o menos horas, con más o menos calidad, pero por ejemplo en España ahora lo que sí que está es la Asociación de Narradores Profesionales, AEDA, que este año ya estamos montando la cuarta escuela de narración oral. Yo creo que probablemente será la de mayor peso, la de mayor categoría ahora mismo en el país, porque se buscan grandes profesionales como profesores, y este año ya hemos cerrado la matriculación prácticamente con 50 alumnos. 50 alumnos que son en muchos de los casos narradores profesionales, que llevan contando muchos años, que a la misma vez van a compartir escuela con narradores que no llevan tantos años. Este dato sí es interesante, lo de la asociación de narradores, porque eso los hace crecer. Aquí a nivel de escritores hondureños es que están las asociaciones de escritores y ellos de una u otra manera utilizan este tipo de actividad, el hecho de contar cuentos, títeres, incluso el mismo teatro, para promocionar la lectura. Pero sí es interesante
que haya esas asociaciones para que puedan crecer como una profesión digna. Claro, también hay que distinguir, hay que diferenciar si el asistente a esos cursos, cuál es el objetivo. Porque podemos tener a maestros que lo que quieren es aprender a contar historias para sus alumnos. Esa es una tipología. Luego hay madres, padres que quieren aprender a contar cuentos para sus hijos. Bibliotecarias, bibliotecarios que quieren aprender a contar cuentos para cuando en sus bibliotecas llega la hora del cuento y a los usuarios, a los lectores de su biblioteca les quieren contar historias. O algún narrador que de forma profesional quiere dedicarse a contar historias. Son objetivos diferentes. Y por supuesto la forma de enfocar la temática, la materia que se da en esos cursos, aunque más o menos es la misma, pero los matices sí que son diferentes. Bien, entonces en esta formación de narradores orales, en esos talleres, se vale que para contar cuentos se utilice algún accesorio que llame la atención al público y que pueda acaparar la atención. Son las menos veces. Son las menos veces porque, mira, yo aquí tenemos un molinillo. Un molinillo que utilicé la semana pasada en los cuentos que conté en el Paraninfo para los alumnos de la universidad, y es de los numerosos cuentos que yo cuento el único accesorio que yo utilizo. Entonces podríamos decir que es una rareza, que es una excepción, una honrosa excepción a la norma, el que yo cuente con un accesorio, porque normalmente el narrador se sirve de la palabra, de la voz, de la historia. Lo importante es qué se cuenta, no es el narrador que te lo cuenta. Yo soy un vehículo para contarte una historia. Y la importancia está en qué te estoy contando, pero te tienes que olvidar de mí. Yo tengo que, mi voz tiene que tener suficiente fuerza para captar la atención del oyente y no tengo que necesitar ningún artilugio, ningún objeto. Eso no quita a que de forma puntual, con niños muy, muy pequeños, utilice un libro porque lo muestre, o utilice, como en esta rara ocasión, este molinillo de café. Pero ya te digo que el narrador se caracteriza por utilizar únicamente la palabra y la voz. Y la historia misma. Y la historia, la palabra, que es la historia, la voz, y como mucho, un poco de tu cuerpo que te acompaña, pero no actuamos como hace el actor. El lenguaje no verbal. Sí. El cuerpo te acompaña. Pero como lo haría en cualquier conversación, cambia el molinillo y pone una taza de café y estamos conversando. Pues de la misma forma que tu cuerpo acompañaría a tu tertulia, eso hace el narrador. Interesante. Estamos en la temática que le hemos dado a este segmento, es el arte de contar cuentos. Cuando usted planifica estos talleres, ¿cómo los hace? O cuáles son esos objetivos o cómo los desarrolla con sus estudiantes o las personas que participan en el taller. Mira, de lo mismo que estábamos hablando ahora, trabajo tres patas, me gusta a mí decir, como las tres patas de una mesa, para que haya un contenido mínimo, que es la palabra, el repertorio que elijo para contar. Porque si trabajo muy bien la voz, trabajo muy bien cómo va a estar mi cuerpo en escena, pero elijo mal una historia que no va a captar el interés del público, que no va a ser interesante, por muy buena voz que yo tenga, no hay interés. Entonces, ¿qué elijo para contar? Tengo que saber seleccionar, sin dejarme llevar por las modas del momento. Las modas del momento puede ser que estemos queriendo sobreeducar, sobreproteger, que estemos queriendo aleccionar. Y se nota mucho cuando un cuento es escogido para leccionar, para enseñar valores. Y esos cuentos se caen, porque un niño bien pequeño se va a levantar y va a decir, me aburro. Un adulto, que estamos muy bien educados para disimular, va a aguantar, te va a aplaudir, se va a marchar. ¿Qué es lo que va a hacer el adulto? No vuelve. Pero si tú no eliges bien la historia,
no tienes, de nada te sirve la voz. Entonces, esas tres patas, ¿qué eliges? Ahí entra también cómo lo recuerdas, trabajos para recordar el cuento sin aprenderlo de memoria. La voz, ¿cómo trabajo mi voz para que llegue? Independientemente si el público está a 1 metro de distancia o está allá al final en la puerta. Mi voz tiene que llegar. Mi cuerpo, ¿cómo acompaña? Que antes lo hablábamos. Mi cuerpo, ¿cómo acompaña? ¿Cómo trabajo mi cuerpo para que sepa que vamos a escena? Si yo trabajo un cuento, lo aprendo, pero no le digo a mi cuerpo que vamos a contar, es como si yo solo trabajara de cuello para arriba. Entonces al resto de mi cuerpo no le digo que vamos a ponernos delante de un público. Entonces mi cuerpo lo que va a tener es miedo escénico. No voy a saber qué hacer con las manos. Voy a tener un tembleque de rodillas tremendo. Incluso puedo quedarme en blanco, pero porque al resto de mi cuerpo no lo he preparado. Y la preparación tiene que ser integral. No solo tengo que trabajar la memoria, sino que tengo que trabajar el cuerpo. Y por último, algo que nos caracteriza a los narradores es que necesitamos la mirada. Yo necesito mirar y necesito verte y necesito saber que tú estás participando de lo que yo te cuento. Por eso los narradores cuando contamos... Interactúa con el público. Pero con la mirada, no solo que yo le pregunte o que lo suba a escena, no, yo te miro porque te cuento, porque te estoy contando a ti. Y después miro a otro porque te cuento, porque te estoy contando a ti. Entonces los narradores necesitamos ver al público y tener las luces de la sala, si no encendidas de todo, que hay una penumbra para que yo vea cómo te mueves, si es que estás a gusto, porque ese lenguaje a mí me está diciendo cómo estás. Entonces son esas tres patas: la palabra, el gesto y la mirada. Y la mirada. Interesante, ya nos comentaba también que para impartir un taller hay que estar pendiente del público, quien demanda esta formación. Nos hablaba de maestros, nos hablaba de bibliotecarios, de los papás, mamás, abuelos. En su experiencia personal, ¿a qué público usted atiende en la formación de talleres? Lo que más, a maestros, maestras, lo que más. A maestras que el aula es un sitio fabuloso para contar historias y además las maestras lo hacen muy bien. Y allí en lo que es la formación continua de maestros, es a quien más hago yo este tipo de formación. Bien, ahí está entonces a nuestros televidentes, especialmente a los maestros que nos sintonizan, pues ya Raquel López Cascales les ha dado unas ideas de cómo prepararse para contar un cuento, así es que a utilizar la palabra, el cuerpo, el gesto y la mirada. Agradecemos infinitamente a Raquel por esta visita a nuestra universidad y que la hemos aprovechado y que la hemos transmitido al público para que pueda pues apoyarse de estos recursos pedagógicos que nos hace falta en el aula de clase para que podamos complementar esa experiencia de trabajar el texto narrativo en el modelo cuento. Así es que muy agradecida, Raquel. Gracias a vosotros. Saludos hasta España y despídase del público. Bueno, pues ha sido un placer visitar vuestro país y poder contar y poder dejar un poco de mi experiencia y de mi conocimiento aquí, y espero volver. Muchas gracias. Hoy en su segmento Novedades del Español, 2 palabras relacionadas con el Día del Estudiante. No se lo pierdan. Hola queridos amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio donde hablamos nuestra lengua. Les saluda Litza Solís y en su segmento Novedades del Español hablaremos de las palabras alumno y estudio. Muchas veces circulan en la red explicaciones lingüísticas que no tienen sustento lingüístico. Infortunadamente, estas informaciones circulan rápidamente en los entornos educativos, llegando a ser aceptadas como válidas sin que nos tomemos siempre el tiempo de verificarlas. Tal es el caso de la palabra alumno, ya que se ha extendido la idea errónea
de que etimológicamente significaría ausencia de luz. A continuación les comparto el verdadero origen y significado de este vocablo. La palabra alumno viene del latín alumnus, de la raíz indoeuropea al, que significa crecer, alimentar, emparentado con el verbo alere, que significa alimentar, con alimentum, que significa alimento, y con el adjetivo altus, que significa alto, profundo. Alumnus significaría entonces originariamente niño acogido, cuidado, alimentado, para aquellos de muy corta edad. Más adelante obtuvo su significado actual de pupilo, tal vez figurativamente de niño alimentado intelectualmente. Alumno viene del sustantivo latino alumnus, alumni, que significa discípulo, alumno, niño o pupilo. Asimismo, hace referencia a la persona criada o educada desde su niñez por otra persona. Por ejemplo, cualquier discípulo respecto de su maestro, de la materia que está aprendiendo o de la escuela, clase, colegio o universidad donde estudia. En ese sentido, no se puede afirmar que alumno es una palabra compuesta por el prefijo a y lumnus, ya que esto es un error conceptual y un error etimológico muy serio. Como hemos señalado, el sustantivo latino alumnus viene de alere, que significa alimentar, y es el infinitivo latino de alo, alis, alere, alui, alitum, que entre otras cosas significa alimentar, nutrir, cultivar, educar. Por añadidura, será el que se alimenta, el que se nutre. De ahí viene la expresión alma mater, referida a nuestras universidades como fuente de nutrición del conocimiento universal. Así pues, en los espacios educativos, este alimentar está referido al alimento intelectual que se obtiene, que se busca, que se comparte y se construye, tanto en los recintos universitarios como en otros centros educativos o en cualquier situación en la que se promuevan procesos de reflexión y aprendizaje. Alumno no es falto de luz, sino ávido de alimento o conocimiento. Una persona que se alimenta, crece, se enriquece, se conoce a sí misma. Por tanto, un alumno es alguien al que se alimenta para que crezca sano y fuerte. Para ser un buen alumno, es decir, para alimentarse y crecer intelectualmente, es necesario estudiar. No basta con estar inscrito en un centro educativo, ya que es necesario dedicarse y atender con cuidado nuestros deberes escolares. A este respecto, veamos la etimología de la palabra estudio. La palabra estudio viene del latín studium, que equivale en español a aplicación, celo, cuidado. Por evolución fonética, las palabras que en latín empezaban con S, como stare o strictus, desarrollaron una E inicial, como estar o estricto. Esto por la dificultad que tenían los habitantes de Hispania para pronunciar la S en esta posición inicial de palabra. Luego se perdió la M y la U final dio O. El sustantivo studium en latín significaba empeño, afición, afán, sobre todo afán de aprender, como en studium dicendi. Hablar de estudiar algo sin gusto, como una pesada condena, era algo contradictorio o imposible. El verbo studeo significaba dedicarse a algo con afán, poner empeño. Estudiar era poner el alma en algo que a uno le gusta.
En días pasados, en ocasión del Día del Estudiante, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán agasajó a su comunidad estudiantil con la realización de actividades académicas y culturales que fueron del agrado de los participantes en las mismas. Con la convicción de que educar es transformar, nuestra universidad organiza su quehacer académico en torno de proyectos que coadyuvan al crecimiento intelectual y cultural de sus estudiantes. Muchas gracias por sus comentarios y sugerencias temáticas para este segmento. Sigan escribiéndonos a la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas o a nuestra página de Facebook. Soy Litza Solís y los espero en una próxima emisión con más novedades del español. Hasta pronto. Bienvenidos una vez más al Café Literario. Como siempre nos encontramos en la Biblioteca Juan Antonio Medina Durón de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Como es costumbre en este segmento, siempre me hago acompañar de buenas personas, y las buenas personas para mí son los escritores, ya sean poetas, narradores, dramaturgos. Y en esta ocasión me acompaña Denise Vargas. ¿Qué tal, Denise? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación a estar aquí, hablar de poesía y compartir en esta linda biblioteca con usted. Qué bien, qué bien. Un tema que nos apasiona a ambas, hablar de la poesía. Usted es hondureña, nació en Tegucigalpa, tiene estudios de literatura y lengua. Así es. Y también es gestora cultural. Sí, sí. ¿Qué hace como gestora cultural? La gestión cultural es buscar crear espacios dentro de nuestro país para fomentar la creación, fomentar el diálogo, el pensamiento crítico, en diferentes rubros culturales, ya sea en las artes plásticas, en la literatura. Yo me enfoco en apoyar proyectos orientados a la poesía y trabajo muy de cerca con el taller de poesía Alicanto, que es una iniciativa del poeta hondureño Rolando Catán, en varios proyectos destinados a invitar a poetas extranjeros para compartir sus conocimientos, su visión del mundo y sobre todo su literatura a los capitalinos, y con la esperanza de que esto se vuelva algo continuo, algo que estemos llevando a todo el país. La gestión cultural es realmente compartir y abrir camino a la cultura, a lo que fomenta nuestro pensamiento único como individuos, lo que nos permite también crear formas nuevas de interpretar la vida, el mundo, vincular las ciencias, ideas diferentes. Y en el país pues hay muy poca inversión en la cultura, y los gestores culturales somos personas que amamos nuestro país y que amamos el arte, y que por iniciativa propia nos unimos para buscar formas de desarrollarlo. Es un lindo proyecto. Yo estuve en el Manuel Bonilla cuando vino la poeta francesa y ¿Sí? también cuando vino el poeta cubano, que me gustó muchísimo, un bonito evento. Y vale la pena hacer estas cosas, difundirlas y ver que la poesía, como decía el poeta cubano, nos salva del mundo. Nos salva del mundo. Sí. Y ya seguimos hablando de poesía, y presentó este poemario, Martes como toda la vida, de Denise Vargas, y vamos a conversar acerca de este poemario. ¿Es su primera publicación? Es mi primer libro, sí. Cuéntenos, ¿cómo surge este proyecto? ¿A usted le gusta publicar en físico o prefiere las redes sociales, que últimamente es un mecanismo muy utilizado? Sí, a mí me gusta, mi preferencia definitivamente es el libro. El hecho de tener en físico los poemas, sentir el papel, El olor. regresar a ellos con mayor facilidad, Sí. el olor, la secuencia de los poemas, o poderlo abrir en cualquier lugar. Además que a mí me gustan mucho los libros en físico, pero considero que las redes también son una forma de difundir la poesía a más lugares y darle acceso a más personas, de tener muestras de poesía de todos lados del mundo, de conocer también la poesía contemporánea que está evolucionando continuamente, y creo que la combinación se nutre, pero partiendo de la publicación de libros donde también hay un cuidado muy especial
para la elaboración, para que lo que esté en las redes salga de trabajo muy cuidado, muy estudiado y sea un reflejo de lo que están escribiendo y publicando en físico los poetas y los narradores. Esta edición es muy bonita, y he visto que está bien cuidada y además es costarricense, ¿verdad? Sí, este fue publicado en Costa Rica el año pasado por la editorial independiente Perro Azul. Y ellos hacen un trabajo muy lindo, seleccionan a los poetas de diferentes países de Centroamérica y dan estos acabados a los libros, el tipo de papel, pero sobre todo la calidad que publican. Es un trabajo también de mucho corazón el que ellos realizan, ¿verdad?, para mantener una editorial independiente. Veo además que también le han publicado a don Livio y a José Luis Quesada, sí, otros hondureños, otros ¿verdad? hondureños, Sí, a pesar de ser costarricenses. Sí, qué bien. Sí. Me gusta. Esta publicación tiene unos poemas muy sentidos, muy humanos, muy bonitos. A mí me encanta estos poemas que podríamos conversar, pero antes me gustaría preguntarle, ¿usted se nutre de lectura de poemas, lectura de narrativa o es exclusivamente poeta? Yo definitivamente me nutro de lectura y la mayoría de lo que leo es poesía. Tengo una debilidad por la poesía, una inclinación. En la poesía está la condensación, la concentración de las ideas. En 2 o 3 versos a veces hay mundos completos, ideas que lo transportan a uno, incluso a veces hay que detenerse. A mí me puede tomar bastante tiempo leer un poema, regresar a un verso, entonces siento que al leer poesía logro cubrir muchos sentimientos, muchas ideologías, más así que en la narrativa. Hay narrativa que tiene mucha poesía, pero prefiero la poesía en sí. ¿Y tiene usted algún poeta favorito? Sí, tengo poetas favoritos. Sigo buscando y sigo descubriendo, pero sí hay poetas a los que regreso siempre. Está la poeta Szymborska, que es polaca, premio Nobel, René Char, que es francés, Joan Margarit, Eugenio Montejo. Tengo poetas hondureños como el poeta José Luis Quesada, que su poesía me ha marcado mucho. Me gusta mucho la poesía latinoamericana ahora. Yo comencé leyendo mucho poesía norteamericana y he ido evolucionando a través de la participación en el taller y con lectura reciente, mucho a encontrar la riqueza que hay en los poetas latinoamericanos, pero los poetas que me gustan son de diferentes partes del mundo. Me gustan por su lenguaje, por la profundidad de sus ideas, y sigo buscando siempre explorar nuevos caminos, nuevos poetas. Veo aquí que le dedica a Szymborska un poema y menciona también a Montejo en otro más adelante. Montejo, es inevitable, Pessoa, ¿verdad? Borges. Es inevitable no mencionarlos. Ahora, a mí me encantan sus poemas. Yo quisiera que usted pudiera compartir con el público uno que a mí me gusta, que se llama Acta es Fábula, porque yo encuentro en este poema varios tipos de ternura. La ternura inicial, cuando menciona al niño y sus alas, es la inocencia misma, pero al final, cuando ya menciona el último verso, la última estrofa, usted encuentra otro tipo de ternura, pero un poquito más triste, pero yo creo que usted escuche, estimado televidente. Acta es Fábula. Los niños llevan 2 alas enormes en la espalda. No sienten su peso, solo el viento que azota al abrirlas por las mañanas. Las arrastran, las mojan en los charcos, las pisan al correr sin preocuparse. Con los años empiezan a notar que poco a poco se desprenden las plumas. Con las horas y el andar, caen al cruzar por pasillos angostos, al plegarlas bajo el saco, al sentarse en una banca bajo la lluvia con las alas de abrigo. Ya de viejos se juntan en los parques, acarician lentamente sus alas vencidas, cuentan los espacios entre cada pluma como cuentan las historias imposibles, cada hueco un vuelo fallido. Al despertar por las mañanas ya no azota el viento, amarran sus alas a la cintura y miran al cielo,
mientras sienten el plomo de un ancla en cada pie. Uy, ese poema cuando yo lo leí, yo sentí una terrible tristeza al final, porque es el paso de la vida, los niños y su inocencia, el devenir del tiempo, y luego la vejez inevitable, sí, la vejez inevitable. Y que es un regalo, ¿verdad? Cuando llegamos a ella. Sí. He encontrado también figuras recurrentes en su poesía, como ataúd, el término ataúd y el término tumba. Sí. Pero no son términos ni macabros ni sombríos en esta poesía. Yo los encuentro como esos lugares que contienen solamente el cuerpo, pero que no pueden contener el peso de una vida. Así es. Cuéntenos. Sí, para mí, yo tengo un concepto de la vida, o por lo menos quiero creer que aquí no termina todo. Tengo diferentes interpretaciones. Uno es la continuidad de la vida en la poesía, en la memoria de las personas. La otra es esa sensación de haber vivido antes y de estar regresando, lo menciono también varias veces. Y son entonces los diferentes símbolos que representa el ataúd, que pareciera ser un final, pero para mí también la vida puede ser eterna si comprendemos que el minuto va a sobrevivir hasta que nosotros sobrevivamos. Entonces no vamos a tener conciencia del acabarse, es de vivir plenamente cada instante y de no dejarse invadir por la sensación de la rutina, ni tampoco por lo macabro de la muerte, sino que ver la muerte como un camino necesario, pero que también puede ser una puerta, una apertura a otra vida. Sí, y me encanta también otra temática que es relacionada también con la poesía, cómo el poeta vive la poesía. Usted menciona en un momento que usted no sabe si la poesía llega a usted, si usted la está creando o ella llegó a usted. Es un tema que me gusta porque la poesía no es la última palabra, siempre se reinventa, ¿verdad? Y cuéntenos cómo es el proceso creador en usted. Sí, ha ido evolucionando, pero después de escribir, de dedicarle bastante tiempo a escribir, fui notando que el proceso de escribir era más un descubrir lo que está del otro lado de las cosas, otra forma de ver el mundo. La poesía llega a uno porque uno está atento, porque uno puede prestarle atención al mundo, porque uno puede traer un poco de la tradición, de lo que ha leído, y incorporarlo, buscar respuestas o hacerse preguntas a través de la poesía. Entonces, hasta cierto punto es una forma de sentirse vinculado a algo más universal. Y este poema que se titula El Escribiente, hablo mucho de eso, no sé si gusta que lo ¿Podría lea. leérnoslo? Sí, sí. Se llama El Escribiente. Me pregunto si escribo poesía o si solo la descubro en el descenso de una gota de lluvia en mi ventana. No me revela aún por quién llora la tarde. La gota cae como un verso, y cuando un verso cae, tropiezo con sus hilos invisibles. A veces sospecho que no escribo poesía. Ella se acerca cuando presiente que en algún lugar del mundo la necesitan. Y con ese bellísimo poema damos por concluido el Café Literario. Gracias, Denise, por estar con nosotros. Bienvenida siempre a la Universidad Pedagógica. Gracias. Bienvenida siempre al Café Literario y quédese con nosotros en nuestra lengua. Estimados televidentes, usted tiene una cita pendiente con el segmento Salgamos de Dudas, donde estaremos tratando preguntas que pueden ser de su interés. La primera de ellas es, ¿cuál es la diferencia entre desecho y deshecho? La siguiente pregunta es, ¿cuál es la abreviatura de la palabra licenciado? La siguiente pregunta de la que trataremos, ¿se escribe pretencioso con S o pretencioso con C? Y en la sección Juguemos con las letras tenemos un misterio por resolver. Este es el siguiente. ¿Qué ocurriría si se resolvieran todos los misterios que existen actualmente? Esta pregunta está muy interesante, así que les invitamos a que usted participe dando la respuesta que cree conveniente a este acertijo. Puede abocarse a la página de Facebook, donde está esta publicación. Usted puede participar y ser parte del programa Nuestra Lengua haciendo esta respuesta. Nos vemos en el segmento Salgamos de Dudas.
bienvenidos a uno más de los segmentos del programa Nuestra Lengua. Este es el segmento Salgamos de Dudas. Esperamos que usted esté disfrutando de la transmisión de este programa y que todo lo que comentemos hasta el momento sea de mucho provecho y beneficio para todos ustedes. Efectivamente. Vamos a comenzar con la primera pregunta y esta es, ¿cuál es la diferencia entre desecho sin H y desecho con H? Pues esa es una diferencia, la que usted mencionó, que una palabra tiene la H intercalada y la otra no. Nos vamos a referir en primer lugar a desecho, sin H. Esto se refiere a un desperdicio, a botar algo que ya no utilizamos, todo aquello que nosotros desechamos después de haber escogido lo más útil y lo mejor. Por ejemplo, el camión recogerá de madrugada los materiales de desecho. El siguiente ejemplo es, saqué los desechos orgánicos de mi hogar. Profesora, y es que estas son las dos típicas palabras que suenan igual, pero se escriben diferente y tienen un significado tan distinto el uno del otro, y que por eso es que nos confundimos. Pero desecho, la profesora acaba de explicar que cada vez que realizamos algo, tal vez una manualidad o algo, siempre algo que se desperdicia, algo que sobra y que ya no es de utilidad, a eso lo denominamos como desecho sin H. Todo aquello que se tira a la basura, ¿verdad? Que puede ser en los hospitales, sobran los desechos orgánicos. En la cocina también a diario sacamos desechos, ¿verdad? Todo aquello que ya no es de utilidad. Y en cambio, la palabra desecho con H. Bueno, esta proviene del verbo deshacer, como por ejemplo cuando usted, bueno, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Cuando ya no nos queda el vestido o la falda, tenemos que deshacerle el ruedo. Así es. Sí, y bueno, una salida fácil para poder quitar esa incertidumbre es saber que es una palabra compuesta, deshacer, o sea que como que arruina o que, por ejemplo, es una palabra que es contraria a la otra cuando le prefijamos desecho. Así es, y la diferencia también radica en que nosotros no solemos pronunciar bien la palabra deshacer. Nosotros decimos deshacer, ¿verdad? Sin pronunciar la H, porque eso es un fonema que no tiene sonido. El ejemplo de esta palabra, Juan ha deshecho el nudo del cordón, deshecho. La siguiente pregunta, hay una confusión, y es que, por ejemplo, cuando nosotros escribimos informes o textos académicos o cartas que van dirigidos para profesores o licenciados, no sabemos cómo abreviar la palabra licenciado, profesora. Yo creo que esta pregunta la debe haber formulado algún estudiante, ¿verdad? Y va a ser también de mucha utilidad para todos los estudiantes universitarios cuando tienen que redactar algún informe y se ven obligados a escribir la abreviatura de la palabra licenciado. En la pregunta que ustedes formulan, ya tenemos una respuesta correcta, ¿verdad? LIC es una abreviatura que se utiliza para ambos géneros, para hombre y para mujer, se puede utilizar LIC. Pero si nos referimos al género masculino, las siguientes abreviaturas son correctas. LCDO seguido de un punto y LDO también seguido de un punto, ¿verdad? Recordemos que todas las abreviaturas deben llevar un punto al final. Mientras que para el género femenino solamente cambiamos la O por la A, ¿verdad? Y son las mismas abreviaturas. En lo personal, yo solamente utilizo LIC. Es la más fácil, es la más común. Fácil, sí. Y como se agrega el nombre del profesor o la profesora, creo que ya se entiende si se refiere a una persona que es mujer o es hombre. Pero la que sí es inapropiada es la misma que ustedes pueden ver en pantalla. Licto no es correcto. Si le agregamos una I, esa no es correcta, esa abreviatura. Bueno, no solamente lo utilizamos para escribir, sino que cuando estamos en clase decimos LIC. También. LIC, pero no decimos... Licto. No decimos licto ni... O solamente LIC. Solo es para la forma escrita. Es como una abreviatura de profe también. También. Sí. La siguiente pregunta es algo nuevo para mí porque yo solamente había conocido una forma de escritura de esta palabra. ¿Se escribe pretencioso con S o pretencioso con C? Les va a resultar extraño, pero ambas formas son correctas y tienen el mismo significado. Pretencioso es presuntuoso o que pretende ser más y que tiene o implica excesivas pretensiones, como los ejemplos que aparecen en pantalla, Ceci. El muy pretencioso se las daba de filósofo. Vemos que está con C. Ajá. El siguiente ejemplo, su objetivo era mucho más pretencioso y vemos que es con S. Se puede, bueno, si usted quiere lo puede hacer con S o con C y en algún momento nos va a parecer, ¿verdad?, que esto contradice las normas ortográficas de nuestra lengua, pero hay que remitirnos al origen histórico de la palabra. Si usted escribe pretencioso con C proviene del francés, mientras que pretencioso con S ha evolucionado del latín. Incluso cuando se comenzó a incluir en los diccionarios, pretencioso con C era marcado como un galicismo, pero luego se tomó ya como parte de nuestro idioma. Qué interesante, profesora. Si nosotros no conocemos eso, caemos en un el error de decir, no se escribe con C o no se escribe con S, que
En mi caso, si hubiese visto anteriormente pretencioso, con ese lo hubiese tachado de Como incorrecto, incorrecto. a primera vista, porque estamos acostumbrados de que es solo una forma correcta y como hay tanta dificultad en el uso de la S, C y Z. Pero en este caso usted no puede dudar, puede utilizar ambas sin ningún problema. Indistintamente pretencioso con S o pretencioso con C. Profesora, estamos esperando la respuesta al acertijo que usted planteó, que me imagino que muchos han de estar quebrándose la cabeza buscando esa respuesta. ¿Y cuál es la respuesta que usted le puede dar a este acertijo? ¿Qué ocurriría si se resolvieran todos esos misterios que existen en la actualidad? Bueno, en mi cabeza creo que los misterios ya no existirían más. Ya no existirían, pues creo que no está muy alejada de la respuesta. Si no existe la palabra misterio, también se quitaría de los diccionarios, ¿verdad? Porque no tendría ningún sentido que siguiera figurando en los diccionarios. Exactamente, sería algo que no existiera. Muy interesante este acertijo y también nos pone a pensar a muchos y a ver cuánta es nuestra creatividad y nuestro ingenio para poder resolver estos acertijos. Agradecemos su sintonía y le invitamos a que usted participe y sea parte de nuestro programa enviando sus comentarios, sugerencias, sus preguntas que enriquecen este segmento y los demás también. Le invitamos también a continuar en sintonía de Canal 10 y por supuesto los esperamos el próximo lunes. TEN Canal 10 presentó Nuestra Lengua. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por TEN Canal 10.